En gloria al Señor, mis amados, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan, así como a todas las visitas también que han tenido a bien estar con nosotros en esta noche y compartir este tiempo de enseñanza. Específicamente Henry y Helen que están con nosotros hoy día. Mis hermanos, durante este mes hemos estado estudiando el capítulo 5 de la Confesión Bautista, que tiene que ver con la divina providencia. Y la primera clase, que fue el primer párrafo, dimos una descripción general acerca de la doctrina de la providencia y hablamos cómo la divina providencia es la más santa, sabia y poderosa. Son las más santas, sabias y poderosas por las cuales Dios preserva su soberanía sobre sus criaturas y todas las acciones de ella. En la siguiente clase hablamos acerca de los medios de la divina providencia, los medios por los cuales Dios ejecuta su divina providencia, y vimos que había, así como había medios de bondad, medios bastante beneficiosos, también habían medios aflictivos en medio de su providencia que llevaban al hombre a pensar que era algo malo, pero en la providencia aflictiva de Dios era un propósito para llevarnos hacia el bien. Así que ahora vamos a ver en esta primera parte la relación de la divina providencia con el pecado. Anteriormente nos hicieron una pregunta que si la divina providencia de Dios traía el pecado. Pues explicamos brevemente cuál era la relación con el pecado, pero en estas próximas clases que tienen que ver con los párrafos 4, 5 y 6, vamos a estar explicando esa relación con el pecado. Así que antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él tome este tiempo en sus manos y que permita que podamos aprender juntos de estas lecciones tan importantes para nosotros. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, venir delante de ti como tu iglesia, Señor, como un solo pueblo, reunidos con el propósito de aprender, Señor, de estas maravillosas doctrinas que tú nos has dejado a través de la confesión bautista, Señor. Permítenos ahora, Padre, poder abrir nuestra mente y nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, permítenos escuchar, Señor, y retener las enseñanzas que aquí vamos a recibir, con el propósito, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos discípulos fieles que ponen por obra tu palabra, Señor, para que de esta manera podamos crecer en el conocimiento de tu gloria y crecer en el conocimiento de las responsabilidades que tú demandas para con nosotros en nuestra acción de adoración personal y congregacional, pública y privada, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esta enseñanza no solamente sea un intercambio de información intelectual, sino que sea, Señor, transformación de nuestras vidas en más santidad y en más compromiso contigo. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a desplegar entonces en esta noche nuestro material de la clase de hoy. A ver, ahí estamos. Estamos estudiando el capítulo 5, como les dije, la divina providencia. Nuestra clase de hoy es la relación de la providencia con el hecho del pecado, que tiene que ver con los párrafos 4 y 6. Como siempre, comenzamos con un bosquejo de cómo está establecido este capítulo. Ustedes recordarán que el párrafo 1 tiene que ver con esta descripción general de la doctrina de la providencia, y ya pasamos por acá. En la clase anterior vimos los medios que tienen que ver con el párrafo 2 y 3, y en esta ocasión
vamos a estar viendo esta relación de la providencia con el hecho del pecado en los párrafos 4, 5 y 6. Por razones de tiempo, solo vamos a centrarnos en esta noche en el párrafo 4. Hay algunas doctrinas específicas que tenemos que tratar, que tenemos que estudiar juntos para poder dilucidar correctamente y dedicar el tiempo necesario para entenderlas de manera que quede totalmente claro para todos nosotros los temas que se están tratando acá en este párrafo 4. El párrafo 4 tiene que ver con el pecado en general y los próximos párrafos se van haciendo más específicos cuando hablamos en el párrafo 5 acerca del pecado de aquellos que son hijos de Dios, y en el párrafo 6 hablamos de la providencia en relación al pecado de aquellos que no son hijos de Dios, de aquellos que son impíos, ¿verdad? Así que vamos a ver en cada uno de estos temas de manera específica. Así que para comenzar, vamos a leer los 3 párrafos y después nos vamos a centrar en el párrafo 4 y lo vamos a ir desmenuzando de a poquito para que podamos todos asimilarlo correctamente. Así que comenzamos leyendo el párrafo 4. No sé si está mi hermano Noé por ahí, que me ayude a leer. De la divina providencia. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Muy bien. Gerard, si me ayuda con el párrafo 5. Déjeme desplegarlo aquí que no me avanza. Ahí está. La divina providencia, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo dejan por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de él más íntima y constante para su apoyo en él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para bien de ellos. Muy bien. Robert, me ayuda con el párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenía y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurece bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Amén. Bueno, pues estos 3 párrafos nos dan enunciados bastante fuertes acerca
de la manera en cómo la providencia de Dios Vamos. trata con el pecado. ¿Ah? Entonces, vemos que estas afirmaciones vienen a desafiar lo que muchas veces nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. He escuchado en algunas iglesias que se dice que la voluntad de Dios no nos va a pasar para sufrimientos, principalmente no nos va a poner en sufrimientos, principalmente en las iglesias de la prosperidad. Se enseña mucho esto, que Dios no es un tirano que quiere que pasemos por diferentes tribulaciones. ¿Verdad? Dios no quiere que pasemos estos infortunios, que los planes de Dios solamente son de bendición y son de éxito para nosotros. Sin embargo, nos damos cuenta acá, en estos 4 párrafos, que la confesión nos habla acerca de cómo Dios permite que la maldad llegue a nosotros, cómo Dios trata con el pecado en sus hijos y cómo Dios trata con el pecado en los impíos. Y que muchas veces pareciera ser que Dios permite ese pecado para mostrarnos algo. Sin embargo, vamos a ver en qué términos suceden estas cosas. Estos artículos, obviamente, por sí mismos, no son autoritarios, no son autoritativos, perdón, ni son inspirados por el Espíritu Santo. Es la apreciación y es la articulación de hombres falibles y hombres pecadores tratando de explicar lo que la Biblia nos dice acerca de estas doctrinas, ¿verdad? Cómo ellos entendían y explicaban y enseñaban a la iglesia en general la manera en cómo ellos estudiaron y ellos recibieron por parte de otros cristianos estas enseñanzas que tienen que ver con la divina providencia y con el pecado en nosotros. Entonces, por sí solos, estos párrafos únicamente nos dan una luz acerca de estas doctrinas. Obviamente, para poder entenderlos y para que puedan ser autoritativos para nosotros, tienen que ser respaldados por la Biblia. Y para los que recién se unen al estudio, van a ver que en cada uno de los párrafos hay ciertos numerales. En esta primera línea está el numeral 1, en esta el numeral 2, el numeral 3 y así sucesivamente. Cada párrafo se divide en numeral y estos numerales lo que hacen es apuntar a los versículos bíblicos que afirman estos enunciados. Entonces, vamos a desmenuzar primeramente este primer párrafo de la confesión para entender bien qué es lo que nos está diciendo acá. Leámoslo una vez más. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles, oiga bien, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, la cual es sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Entonces, hoy sí, vayamos separando cada uno de estos numerales. En primer lugar, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable, es decir, la sabiduría que no se puede entender, no se puede escrutar, es tan grande que
que no se puede llegar a comprender plenamente, y la bondad infinita que nunca acaba de Dios se manifiestan en su providencia, es decir, en todas las cosas que Él provee de manera soberana a lo largo de nuestra vida. Y se manifiestan hasta tal punto que su consejo determinante, es decir, las cosas que Él decretó y que Él determinó y que Él estableció que sucederían desde antes de la fundación del mundo. Esas cosas que Él determinó se extienden hasta la primera caída. Y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Así que el decreto de Dios, a través de la divina providencia, a través del decreto de Dios, permitió la primera caída y todas las acciones pecaminosas que se derivaron de esa caída, tanto en los ángeles como en los hombres. Ahora, eso en sí es una declaración bastante controversial. Así que tenemos que estudiar bíblicamente todas las cosas que se dicen en esta afirmación para estar plenamente convencidos y persuadidos por la Escritura y no por la confesión de que lo que se nos dice acá es totalmente cierto. Entonces, examinemos algunos versículos bíblicos. Dice Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, para manifestar su misericordia a todos. Y cuando vemos quiénes son todos, todo el mundo, el contexto de este pasaje de Romanos habla de judíos, gentiles y de ángeles escogidos por Dios, ¿verdad? Y Él sujetó a desobediencia a todos para tener misericordia de todos. Entonces, todos abarca los ángeles y los hombres. Vamos a hablar más adelante acerca de estos ángeles, ¿verdad? Por ahorita, quiero que sigamos analizando el resto de las afirmaciones que se dan en este párrafo. Segunda de Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pastor, entonces quiere decir que Dios incitó a David a pecar contra él mismo. Dios provocó el pecado de David para que viniera el castigo de David ahí en el contexto de ese verso de 2 de Samuel 24:1. No, el versículo no dice eso. El versículo dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. La ira de Jehová se encendió contra Israel, pero nos dice también en un evento separado que se incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Este pasaje en sí mismo no nos arroja suficiente luz acerca de esta escena en particular del reinado de David, pero sí encontramos una descripción más acertada en Primera de Crónicas 21:1. Y en Primera de Crónicas 21:1 nos dice quién fue el que incitó a David a que hiciera el censo de Israel. Dice Primera de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si conectamos este pasaje con el pasaje de 2 de Samuel 24:1, que teológicamente son pasajes paralelos, a causa de esto, de que Satanás fue a tentar a Israel, incitó a David a que hiciese censo de Israel, se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel. Entonces ahora tenemos
más luz acerca de estas cosas. Satanás se levanta contra Israel, hace pecar a David, incitándolo a hacer el censo. Y Jehová, en su divina providencia, no incita, no insta a David. No fue Jehová el que causó que David hiciera el censo. Fue Satanás, quien es conocido como el tentador. El papel de Jehová en esta ecuación era meramente pasivo. Él permitió que esta tentación se llevara a cabo para que David hiciese ese censo, y lo hizo con el propósito de cumplir lo que dice Romanos 11:32, que sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Al final del pasaje nosotros podemos leer que el Señor le da a David a escoger qué castigo es el que quiere. Si quiere caer en sus manos, si quiere que vengan plagas, si quiere caer en manos de sus enemigos. Y entonces el Señor le dice, David le dice, perdón, mejor es estar en tus manos porque tus manos están llenas de misericordia. Y ahí usted puede leer más detenidamente este verso en su casa. Pero vemos también en Primera de Reyes 22:22. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Usted sabe, y hemos tratado este pasaje en lecciones anteriores, es el profeta Micaías profetizando a el rey Acab. Y el profeta está diciendo que va a salir un espíritu mentiroso de boca de todos sus profetas, y que hay alguien detrás de ese espíritu mentiroso. Y en relación con Primera de Corintios 21:1, podemos deducir que quien está detrás de ese espíritu de mentira que llenó la boca de 400 profetas es Satanás, que en los evangelios es llamado el padre de la mentira. Vamos a ver esos versos más adelante. Segunda de Samuel 16:10 dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si así maldice, Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? David estaba diciendo acá que Jehová le había dicho a los hijos de Sarbia que maldijeran a David. Pero ¿en qué momento le dijo Jehová a estos hijos de Sarbia, a estos paganos impíos, que maldijeran a David? David no se está refiriendo acá a que el Señor le habló directamente a estos hijos de Sarbia para decirles que maldijeran a David, sino que a lo que David se está refiriendo acá es al decreto de Dios, que Dios en la eternidad decretó todas las cosas que pasarían conforme al consejo de su voluntad. Entonces, en ese momento, en la eternidad, cuando Dios estableció su voluntad y su decreto, ahí estaba escrito que los hijos de Sarbia maldecirían a David. Entonces, David no está lamentándose de esta situación, sino que al contrario, le está atribuyendo la soberanía al Señor al decirle a su escudero que todo lo que pasa obedece al decreto de Dios, al decreto soberano de Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta que esto es así porque en Hechos 4:27-28 también nos habla acerca del decreto de Dios. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Verdad? El consejo de Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo que esto iba a pasar, que Herodes,
Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se iban a unir en contra de el santo Hijo de Dios, Jesús, a quien él ungió. Y de la misma manera, es la misma afirmación que está haciendo David, que Dios en su decreto eterno y soberano estableció que la maldición que estaban haciendo los hijos de Sarbia contra el rey David estaba establecida ya en su propósito. Así que David está atribuyéndole la soberanía del decreto a Dios. Hablemos ahora acerca de estos ángeles. La divina providencia nos dice el párrafo 4 que se extiende a la caída y a todas las acciones pecaminosas de los ángeles y de los hombres. Y vemos en Romanos 11:32 que Dios sujetó a todos, tanto ángeles como humanos, a desobediencia para tener misericordia. Estudiemos un poco acerca de los ángeles para entender un poco más esta afirmación. La Biblia nos dice que hay ángeles buenos que permanecieron leales a Dios como ángeles santos. Algunos pasajes que encontramos acerca de esto es Mateo 25:31, diciendo Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esta palabra santos ángeles se refiere a esos ángeles buenos que mantuvieron su posición original delante de Dios. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hechos 10:22, y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Apocalipsis 14:10, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces vemos que la Biblia nos presenta a estos santos ángeles que preservaron su posición original de lealtad hacia Dios. Viendo en retrospectiva, todas las cosas que Dios creó, dice que al final de la creación vio Dios todo lo que había hecho y vio que todo era bueno en gran manera. Entonces, nada de lo que Dios hizo en su estado original fue malo ni pecaminoso, pero en su divina providencia, Él permitió que el pecado y el mal llegara a la creación, provocara la caída del hombre y probara también aún a los ángeles y al resto de los hombres por descendencia ordinaria del primer Adán. Vemos entonces que están este grupo de ángeles que estaban en la presencia del Señor y que ellos, a pesar de esta providencia que llegó a probar su lealtad, ellos permanecieron obedientes y por eso ocupan este título de santos ángeles. Pero en contraste, vemos también ángeles malos. La Biblia también describe los ángeles que cayeron como mentirosos y pecadores. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se acuerda que hablamos allá con el que estaba detrás del espíritu de mentira que influenció a los 400 profetas? Es este padre de mentira, Satanás. Primera de Juan 3:8 dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, entonces hubieron unos ángeles que permanecieron fieles a su estado original en el que fueron creados, pero hubieron otros que sí pecaron y a esos Dios no los perdonó, sino que los arrojó en el infierno, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces aquí vemos claramente este contraste. Estaban por un lado los ángeles buenos, que son los santos ángeles, que hablan diferentes instancias de la escritura, y están los ángeles malos, que no guardaron esa posición original y fueron seducidos por Satanás a querer tener el poder absoluto en el cielo. Y por esa causa fueron arrojados por Dios y arrojados al infierno y entregados a prisión de oscuridad. Y dice que estos ángeles abandonaron su propia morada y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que vemos este contraste de ángeles buenos que guardaron su posición original y ángeles malos que se rebelaron contra Dios queriendo ejercer el dominio en el cielo, y Dios los castigó y fueron arrojados al infierno y guardados en prisiones oscuras donde están reservados para el día del juicio. Pero hay algo más que nos dice la palabra acerca de esos ángeles que mantuvieron su posición original, de estos santos ángeles. Primera de Timoteo los llama ángeles escogidos, los llama elegidos. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Estos ángeles recibieron evidentemente una adición a la gracia con la que todos los ángeles fueron dotados y que fue suficiente para hacerlos retener su posición original, una gracia especial de perseverancia por medio de la cual fueron confirmados en su posición. Y si usted recuerda, cuando hablamos del decreto de Dios para los escogidos, hablamos también acerca de estos santos ángeles. Y hablamos que la diferencia entre los hombres que fueron elegidos y los ángeles que fueron elegidos es que los ángeles que fueron elegidos para permanecer en su estado original de gloria y estar delante del Señor Jesucristo, adorándole por toda la eternidad. En cambio, los hombres cuando fueron elegidos para salvación. Y ahí es donde vemos nosotros, mis hermanos, la tremenda misericordia de Dios. Porque Él pudo haber muerto y Él se pudo haber sacrificado por estos ángeles que cayeron, por estos ángeles que desobedecieron. Pero Él nos escogió a nosotros, los más viles y los más menospreciados. Por nosotros murió. No murió por los ángeles, a ellos los condenó inmediatamente. Pero a nosotros nos salvó porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo por el mero afecto de su voluntad solamente. Y si nosotros fuimos elegidos y salvados, fue únicamente por su gracia. De la misma manera que los ángeles que no pecaron y se mantuvieron en su estado original, fue únicamente por su gracia.
Dios los eligió para que permanecieran fieles y leales a Él. Ahora, acerca de este episodio, ha habido una gran cantidad de inútiles especulaciones acerca del tiempo y el carácter de la caída de los ángeles. Hay cualquier cantidad de teorías y muchas iglesias mezclan gnosticismo con folclore de la Mesopotamia. Ayer hablábamos un poco acerca de estas cosas con Henry y le comentábamos cómo las iglesias hacen una mezcolanza de un montón de textos apócrifos y de un montón de ideas que están totalmente fuera de la escritura divinamente inspirada. Porque hay gente que quiere decir, no, pero es que la proto-rebelión angélica, los ángeles quisieron darle un golpe de estado a Dios y se rebelaron después esos ángeles cayeron y lo más inaudito, hermano, es que empiezan a decir que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, entendiendo mal lo que dice, lo que narra ese libro de Génesis y sacando de contexto esa enseñanza, homologándola con otras enseñanzas que son heréticas, blasfemas y apócrifas. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, en el cielo dice el Señor Jesucristo que ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no son seres espirituales, no son seres sexuales. Entonces, ¿cómo puede un espíritu venir y tener relaciones con las hijas de los hombres? Entonces, todo ese tipo de teorías alocadas son una mala aplicación y un mal entendimiento de el relato de Génesis. Y entonces, por querer escuchar estas enseñanzas grandilocuentes, supersticiosas y fantásticas, terminan haciendo todo tipo de especulaciones inútiles acerca de la caída de estos ángeles. Louis Berkhoff dice, la teología protestante, sin embargo, se ha satisfecho generalmente con el conocimiento de que los ángeles buenos retuvieron su estado original. Mire, ¿qué es lo que a nosotros nos importa de todo esto que vemos en la Biblia? Que hubieron ángeles buenos y que hubieron ángeles malos. Y nosotros tenemos que estar satisfechos en saber que los ángeles buenos retuvieron su estado original. Fueron confirmados en su posición y ahora son incapaces de pecar porque habitan delante del Señor y dicen día y noche, santo, santo, santo. Esto lo podemos encontrar en el libro Teología Sistemática de Louis Berkhoff, la página 166 al 176. Louis Berkhoff dedica todo un capítulo a la enseñanza acerca de los ángeles. Así que si este tema a usted le intriga y quiere aprender más, yo lo invito a que pueda estudiar estas páginas de la Teología Sistemática de Berkhoff, que es una de las teologías reformadas más sólidas y más que más respaldamos porque consideramos que su enseñanza es bastante sana y bastante apegada a la palabra del Señor. Entonces puede ir ahí a buscar a estas páginas acerca de angelología, que es el estudio teológico acerca de los ángeles. Y hay mucho más que nosotros podemos estudiar acerca de los ángeles, su carácter moral, su capacidad para escoger, la composición de su naturaleza, las órdenes de los ángeles. Hay diferentes tipos de ángeles. Hay querubines, hay serafines, hay muchos, hay arcángeles y otras órdenes por ahí que pues vale la pena estudiar acerca de estos seres maravillosos. Así que mis hermanos, volviendo a nuestro tema,
la providencia de Dios, a través de su decreto, permitió que el pecado llegara a la humanidad desde la primera caída y que afectara subsiguientemente todas las acciones pecaminosas, tanto de los ángeles cuando se levantaron en esta rebelión, así como de los hombres, todos por descendencia ordinaria de Adán. ¿Cuándo fue esto? ¿Fue en la eternidad pasada? ¿Fue en el presente? ¿Fue en el principio de la creación? ¿En qué momento fue? Pues la Biblia no lo dice. Y donde la Biblia calla, nosotros tenemos que callar también. Es una conjetura inútil, es una, ¿cómo que? Es una especulación inútil estar queriendo entender estas cosas. Tenemos que conformarnos con saber que estos santos ángeles que Dios escogió para que retuvieran su posición original, estos fueron preservados y fueron confirmados en su posición y ahora son incapaces de pecar. Entonces, si Dios hizo esto con los ángeles, ¿qué no más hará con nosotros? ¿Con cuánta más seguridad nosotros tenemos que abrazar la seguridad de nuestra salvación al saber si que su elección fue capaz de preservar estos ángeles? Entonces su elección es capaz de salvarnos a nosotros y garantizarnos a nosotros la vida eterna. Y eso es lo importante, mis hermanos, en esta lección. Ahora, el segundo punto, dice el segundo numeral, y eso no por un mero permiso, es decir, el que Dios, por su providencia, haya permitido la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, no lo permite como quien dice, vaya, pues te doy permiso para que hagas lo que vos querrás. Te doy permiso para que querrás pecar. No, eso no ocurre con, no ocurre como un permiso, sino que Dios lo permite a través de su sapientísima, que es sapientísima, a través de su sabia y poderosa voluntad, a través de lo más sabio. Sapientísimo es el grado superlativo de sabiduría, ¿verdad? Entonces, a través de ese grado superlativo de sabiduría y de poder, él limita, ordena y gobierna de múltiples maneras todas estas, todos estos eventos y todos estos acontecimientos en los que él permite el mal, no se escapan de su poder y su sabiduría. Él sabe qué es lo que está pasando y no es como que lo tomamos por sorpresa y Dios está sorprendido porque ahora pasaron todas estas cosas y entonces tiene que reajustar el plan para llevar a cabo su propósito. No, Dios ya sabe qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Dios controla todas las cosas y Dios está ahí tratando de moldearlas para su santísimo fin. Miremos algunos pasajes acerca de esto, porque hay hermanos que me han dicho a mí de otras iglesias, obviamente, que me han dicho, ¿cómo cree usted que Dios va a querer que violen a una mujer en el camino del desierto de Sonora? ¿Cómo va a creer usted que esa es la voluntad de Dios? Miremos qué dice el texto bíblico. Hechos 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Mi hermano, si usted busca providencia divina en la Biblia, no la va a encontrar, ¿verdad? Es de esas palabras. Así que, así como Trinidad, quizás encuentre la palabra providencia. En Hechos 24:2, de hecho, aparece.
pero no como providencia divina, no aparece como la palabra en sí. Pero cuando vemos estos pasajes que nos habla de que Él ha dejado, Él ha ordenado, nosotros podemos inferir que esto se trata acerca de la providencia divina, acerca de las cosas que Él ha proveído. Segunda de Reyes 19:28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz. Piense en lo gráfico de estas palabras. Que le pongan un garfio en la nariz. Va a ser una cosa espantosa. Si a veces, no sé si a usted le han jalado los pelitos de la nariz ahí cuando va a la barbería o cuando va al salón a limpiarse. Y es algo horrible que duele exageradamente. Ahora imagínese un garfio en su nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde veniste. Obviamente aquí está hablando de una providencia aflictiva que a través de la vara de la corrección, a través de la vara de la disciplina, Dios está haciendo volver a uno de aquellos que es su hijo, a uno de aquellos con quien tiene un propósito. Entonces, está permitiendo que las situaciones difíciles, que las vicisitudes, lo hagan volver por el camino de donde venía. Génesis 50:20, la historia de José, que ya la hemos hablado en otras ocasiones. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En el corazón de los hermanos de José estaba vender a José. ¿Sí? ¿Y quién puso ese deseo en el corazón de los hermanos de José? ¿Dios? No, ese deseo en el corazón de los hermanos de José vino de ellos mismos, de su propia depravación, de su propia concupiscencia. Y entonces la concupiscencia llevada a cabo da a luz el mal. Y estos hombres violentos, salvajes y malos venden a José. ¿Sí? Y el propósito de ellos era alejarlo de su vida y hacerlo por desaparecido. ¿Y Dios qué hizo? ¿Se quedó de brazos cruzados? En ese momento sí, permitió que esas cuestiones pasaran. No fue Dios quien impulsó a los hermanos de José a venderlo, fue el propio pecado en el corazón de los hermanos de José que los vendió. Pero Dios lo permitió, porque sabía que en su plan ese era el medio para que José llegara a Egipto y que José pudiera ser levantado como el libertador del pueblo. Así que muchas veces Dios permite estos males con el propósito de llevar a cabo sus fines santísimos, como dice la confesión. Isaías 10, 6 y 7. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Dios está diciendo que va a mandar a los asirios a asolar completamente a Israel. Y en el verso 7 dice que, en el verso 6 dice que Dios envía a este ejército, que Dios envía a este imperio a asolar y la acción, el hecho de que este imperio o este reino pueda hacer estas cosas es porque Dios lo envió y son tan malos y tan despiadados contra su pueblo y aún así Dios los envía. Y en el verso 7 dice que este imperio va a pensar que por ellos mismos están haciendo esa incursión sobre Israel. Dice el verso 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Y en el verso 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén,
castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces aquí primero está usando a Siria para llevar a cabo su castigo contra Israel. El instrumento del castigo de Dios para Israel es el imperio sirio. Y más adelante, él va a traer el castigo y la remuneración sobre Siria por la altivez de su corazón. Entonces, noten cómo es esto. La historia vuelve a repetirse porque estamos estudiando en el libro de los jueces que el medio de Dios para traer el juicio sobre las ciudades paganas que habitaban en Canaán, que si ustedes recuerdan, entregaban a sus niños recién nacidos al fuego de Moloc, los tiraban para ser quemados en el fuego de Moloc. Entonces eran naciones terriblemente impías y que hacían obras malvadas que eran abominación a Jehová. Y entonces Jehová les dijo que los iba a castigar por esa maldad que había en su corazón. Y el medio que Dios estaba usando para traer el castigo a Canaán fue Israel. Pero por cuanto Israel le perdonó la vida a los cananitas que hacían lo que era abominable a los ojos de Jehová, el Señor usa a los cananitas para castigar a Israel. Entonces ve cómo funciona la providencia de Dios en relación al pecado. Canaán pecó contra el Señor y entonces Dios permitió que la aflicción, que la asolación, que la desolación viniera a través de Israel. Israel peca y entonces Dios permite que Canaán se levante de ser tributario y que vaya en contra de Israel. Pero es la providencia de Dios quien limita, organiza y gobierna todas estas cosas que pasan en el mundo, que pasan en su creación. Ay, que los talibanes tomaron Kabul y qué barbaridad los cristianos y las mujeres y esto y el otro. La misma historia. Dios en su providencia permite que sucedan estas cosas para mostrar sus fines santísimos. Hechos 14:16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, con el propósito de mostrar su providencia y sus fines santos. Así que el último numeral de esta confesión, de este párrafo, perdón, nos dice, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. La pecaminosidad de las acciones de sus criaturas proviene de ellos y de su propio corazón. Nunca el pecado va a venir a nuestra vida porque Dios lo puso en nuestro corazón. Porque Dios es justísimo y santísimo y Él no puede ser el autor del pecado ni aprobarlo. Veamos algunos versículos que hablan acerca de esto. Más importante, Santiago 1 del 13 al 14 y 17 dice de la siguiente manera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 17, por el contrario, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Esto quiere decir que la manera en cómo Dios se sentía acerca del pecado, que la manera como Dios pensaba acerca del pecado, sigue siendo la misma manera en la que piensa hoy acerca del pecado. Lo condena, no lo tolera, no lo aprueba, pero lo permite por la maldad del corazón de los hombres, algunas veces para juicio de ellos, para castigo de ellos y para hacer volver a los que son suyos al camino que Él ha puesto delante de ellos. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Muchas veces, mis hermanos, los impíos definen la bendición de Dios en términos de riqueza material. Y ese pensamiento ha permeado incluso a la iglesia del Señor. Muchos cristianos piensan que cuanto más ricos somos, más bendecidos somos. Y entonces bajo esa premisa, los narcotraficantes tienen que ser las personas más bendecidas de la tierra, porque tienen cualquier cantidad de bienes y tesoros almacenados en esta tierra. Pero nosotros podemos darnos cuenta a través de este versículo que lo que el mundo considera como bendición, la vanagloria de la vida, el atesorar riquezas, es ser exitoso, tener miles de seguidores, el comprarte todo lo que tus ojos desean y el satisfacer los deseos de tu carne, todas esas cosas no provienen del Padre. ¿Cómo va a provenir del Padre algo que te va a llevar a tu propia perdición? Esas cosas vienen del mundo. El mundo es el que nos adoctrina a nosotros en las cosas que son buenas. Ahorita con los pastores, estamos estudiando, con los pastores y líderes, estamos estudiando cómo el mundo se ha encargado de vendernos la idea de lo que es una buena vida. Y para el mundo hoy en día la buena vida es buscar la salud, es comer bien y es hacer ejercicio y tener un cuerpo envidiable. ¿Verdad? Y coincidentemente, estas tres cosas, la salud, la comida y nutrición y el ejercicio, son tres de los grandes emporios, de las grandes maquinarias industriales de hacer dinero en todo el mundo. Y lo que es irónico es que antes del siglo XX, nuestros antepasados vivían más y no hacían ejercicio. Entonces, ciertamente, el mundo nos mete una idea de lo que es estar saludable, de lo que es tener una buena vida, de lo que es ser bendecido. Y esto que el mundo considera estas cosas, Juan nos dice, eso no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y claro, eso no significa que nosotros no debemos aspirar a tener buenas cosas. El problema es que tener buenas cosas se vuelve en el propósito de nuestra vida. Nosotros no vivimos para hacer tesoros en esta tierra. Nosotros vivimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Salmo 50, 21. Este Salmo 50 es un salmo tremendo, porque aquí Dios está enojado contra el impío y le habla como verdaderamente es. Yo lo animo a que se tome el tiempo para leer este salmo, porque Dios le habla con una dureza tremenda.
y le dice al impío, estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Es decir, en la providencia de Dios, Él ha permitido que Él haga todas sus cosas de maldad. Y tú has pensado que era tal como tú. Pensaste que yo era tal como tú. Esto significa que el hombre piensa en su corazón que Dios está en el deber de satisfacer sus más aberrantes caprichos, ¿verdad? Y piensa que Dios lo ama a pesar de que sea un pecador, Dios lo ama a pesar de que sea un delincuente, un criminal, un asesino, un violador y todas esas cosas. Y que Dios va a bendecir cualquiera que sea su actividad, porque Dios es puro amor. Pero, le dice el Señor, tú piensas que yo era tal como tú pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Dios muchas veces permite que los malos hagan y deshagan. Pero cuando Dios permite eso es para su propia ruina y para su propia condenación. Ciertamente, si no es en este mundo, en el mundo por venir, van a recibir su merecido. Eso téngalo por seguro. Y el Señor le dice aquí que los va a reprender y delante de tus ojos expondré tus delitos. Y esto es lo que hace la providencia del Señor. En relación al pecado, Dios no pone el pecado en el corazón del hombre. El pecado sale de su propio corazón. Dios simplemente lo permite para llevar a cabo sus fines santísimos. Porque Dios no es el autor del pecado, no aprueba el pecado y Dios no puede pecar. Así que leemos una vez más este párrafo y ahora con todo este entendimiento para poderlo digerir apropiadamente. El poder omnipotente, o sea, todopoderoso, la sabiduría inescrutable que no se puede entender y la bondad infinita de Dios, la bondad que no se acaba de Dios, se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo, aquello que Él dijo en la eternidad, aquello que Él estableció según su soberana voluntad, se extiende hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y esto, o sea, esto que Él permite, no es solamente un mero permiso. No es que le da permiso a la creación para pecar, no, sino que Él, según su máxima sabiduría, según su máximo poder, Él limita, ordena y gobierna todas estas cosas de muchas maneras que nosotros no podemos entender y obedecen no a nuestros fines, sino a que sus fines, que son mucho más santos que los nuestros. Sin embargo, Él permite estas cosas de tal modo que la pecaminosidad de estas acciones que Él permite procede solamente de sus criaturas y no procede de Él mismo. Porque siendo Él justísimo y santísimo, no es ni puede ser el autor del pecado ni aprobarlo. Así que mis hermanos, como conclusión, Dios permite el pecado no como un permiso, sino para llevar a cabo sus santos fines. Pero el que Él lo permita no significa que Él es el autor del pecado. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Así que hasta aquí la lección de este día. En nuestra próxima lección estaremos hablando acerca de la relación de la providencia con él. No, perdón.
seguimos con la segunda parte de este estudio. Seguimos con el párrafo 5 que tiene que ver con la relación de la providencia divina con el pecado de los hijos. Así que le invito para que pueda seguir en sintonía de nuestra próxima clase. Entonces, mis hermanos, quisiera saber si hay alguna pregunta. Por el chat me hacen la pregunta de que si no tuvieron los ángeles no tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. No, porque los ángeles no son seres sexuales, son seres espirituales. Y un ser espiritual no puede unirse bajo ningún punto con un ser terrenal o con un ser carnal, ¿verdad? De carne y hueso. No hay manera en cómo se puede llevar a cabo esas cosas. Y el Señor Jesucristo dice también que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. No se puede consumar un casamiento. Entonces, definitivamente hay una explicación para este texto de ahí de los ángeles con los hijos con las hijas de los hombres, y tiene que ver, lo invito a que pueda leer también algunos artículos de respuesta en Génesis que dan un claro acercamiento acerca de estos temas que son manejados de una manera bien mística, de una manera bien esotérica, pero tienen que ver con los primeros descendientes de Adán, que de alguna manera preservaban un vigor mucho mayor que el resto de los hombres, y que poco a poco, a causa del pecado, ese vigor y esa imagen perfecta que Adán tenía acerca de Dios se fue opacando a causa del pecado, de tal manera de que ahora nosotros somos una copia de copia de copia de copia de copia de copia de la imagen de Dios. Entonces, obviamente, todos los atributos de esa vida que tuvo Adán en un estado primigenio, ya en nosotros ya se ven terriblemente opacados a causa del pecado, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Quizás en otro momento podemos ahondar más en ese tema, pero lo invito a que pueda investigar también ahí en los artículos de respuestas en Génesis. Creo que es .org la página de ellos. El versículo de Hechos me piden. Creo que es Hechos 14. Ahorita le digo. Hechos 14, 16. Creo que era. Igual ahí está en la confesión. Hechos 14, 16. Hechos 14, 16. De hecho, se lo voy a poner ahorita aquí para que lo miremos. Vamos a ver. Aquí está. Hechos 14, 16. Dice: el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Espero que ese es el único verso de Hechos, creo que estuvimos leyendo. Ahí está, ahí compartió Roberto el vínculo para la página de respuesta en Génesis, en el chat general. Entonces, mis hermanos, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a este tema. ¿Nadie más?
Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a orar al Señor. Quiero pedirle a, vamos a ver quién está por aquí. Alejandro, estuve calladito, Alejandro. Alejandro, dirígenos en oración para terminar. Está bien. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das, Padre, de seguir aprendiendo, Padre, que has llenado de sabiduría a tu siervo, nuestro pastor Manuel. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, Padre, en sabiduría y que nos bendigas a nosotros, Padre, con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, Padre, para aprender estas verdades fundamentales, Padre, de cómo eres tú, para conocerte mejor, Señor. Ayúdanos a no tomar estas cosas a la ligera y realmente eh, poner atención, Señor, y poner el interés necesario, el interés debido que requiere conocerte, Señor, conocer, dijo, tus atributos, Padre. Te damos las gracias y te pedimos que nos sigas ayudando a crecer en sabiduría, Padre, y al tener un mejor conocimiento tuyo, vamos a poder agradarte, Señor, y vamos a poder darte la gloria de una mejor manera. Todo eso te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Amén y amén.